Bueno, comenzamos entonces con el bloque 3, el final de esta presentación sobre epidemiología dentro del curso de introducción a la bioestadística, y vamos a ver muy rápidamente la descripción y el análisis de los datos epidemiológicos. En general, lo que uno hace es un análisis exploratorio inicial, donde hay que hacer limpieza de datos que sean aberrantes. Esto lo puede hacer, los datos aberrantes los tiene que limpiar inicialmente el coordinador, y después hay que hacer una revisión de los datos que se han cargado y eliminar todos aquellos que sean aberrantes. Hay que observar en este análisis inicial exploratorio si las variables tienen distribución normal o no tienen distribución normal, porque eso puede implicar que uno utilice diferentes indicadores estadísticos. En esta etapa solo se van a utilizar estadísticos descriptivos, es decir, distribución de frecuencias, medidas de tendencia central, de variabilidad, medidas de dispersión, que ustedes han visto en presentaciones anteriores de este curso. Y hay que estimar también aquí si uno tiene un número suficiente de datos como para el objetivo que se ha propuesto. El análisis final va a incluir algunas mediciones sin ajustes, o sea, mediciones crudas, para determinar frecuencias, o análisis simple, por ejemplo, la prevalencia en los estudios transversales, la incidencia acumulada en los estudios de cohorte o la incidencia. Hay que hacer también una estimación cruda, sin ajustes, de los efectos, por ejemplo, de la magnitud que hay en la asociación entre un factor de riesgo y el evento. Para esto uno utiliza el riesgo relativo en los estudios de cohortes y el odds ratio, que es un riesgo relativo indirecto en los estudios de casos y controles, por ejemplo. Ahora, si bien las precauciones que uno tome en el diseño de la investigación y en la conducción del estudio pueden controlar muchas fuentes de error, por ejemplo, los sesgos, dado que la asociación entre factores de riesgo y un evento puede estar influenciada también por otras variables, las variables de confusión o interacción, la estimación cruda, en algunas circunstancias, puede no reflejar adecuadamente la asociación. Entonces, para ese caso, puede ser útil el análisis estratificado o el uso de modelos matemáticos que ajustan por varias variables al mismo tiempo, como regresión logística o curvas de supervivencia, etc. Estos ya son hechos a través de algunos de los programas que se utilizan hoy en día para computación, como el SPSS o el Stata o cualquiera de los otros programas. Las principales medidas en estudios de epidemiología de enfermedades crónicas no transmisibles, dividiéndolas en tres grupos: las medidas de frecuencia, de asociación o efecto, que en realidad miden la fuerza de la asociación, y las medidas de impacto, son, dentro de las primeras medidas de frecuencia, la mortalidad y morbilidad. Yo no me voy a ocupar de esto, sí me voy a ocupar de prevalencia e incidencia. Dentro de las de asociación-efecto, ahí tenemos riesgo relativo, el riesgo relativo indirecto o odds ratio, o razón de momios también, como le llaman algunos, la razón de prevalencias y el hazard ratio. Estas cuatro son entonces medidas que dan idea de la fuerza, de la magnitud de la asociación entre variables. Y las medidas de impacto, el riesgo atribuible y la proporción de riesgo atribuible. La prevalencia, como todos saben, es el número de veces que se encuentra una condición, puede ser un factor de riesgo, una enfermedad o la ausencia de enfermedad, en una población en un momento determinado. Es decir, es una foto del momento. Usualmente se expresa
como porcentaje y se obtiene dividiendo el número de casos por el total de habitantes. La incidencia clásica o incidencia acumulada es la proporción de individuos que desarrolla el factor de riesgo o desarrolla el evento durante un periodo de seguimiento. Es decir, por ejemplo, encontramos un grupo de individuos que no son diabéticos o que no son hipertensos y los seguimos en el tiempo para ver cuál es la incidencia, entonces, los nuevos casos sobre la población al inicio del estudio de hipertensión arterial o diabetes. La incidencia, número de nuevos casos, entonces, se expresa de 0 a 1 o usualmente como un porcentaje. Esto requiere que no se agreguen individuos a la cohorte, que sea una cohorte fija, y aquí el problema que tiene la incidencia acumulada es la pérdida de individuos con el tiempo. Se pueden ir perdiendo individuos con el tiempo. Este es un ejemplo de incidencia acumulada. En este ejemplo, dice allí, se sigue durante 12 meses a un grupo de 6 pacientes después que han tenido un infarto, para evaluar la incidencia de nuevos episodios de cardiopatía isquémica, de angina de pecho o de infarto de miocardio. Y la figura está mostrando el resultado. Como se observa aquí, hay dos individuos, el C y el F, que han terminado a los 12 meses el estudio sin haber tenido nuevos episodios. Hay dos individuos que desarrollaron algún evento, el A alrededor de los 3 meses, el E alrededor de los 6 meses, y tenemos dos individuos, el B y el D, que se han perdido. No los pudimos encontrar más. Uno porque desapareció y el otro porque falleció en un accidente. Entonces, la incidencia, en este caso, la incidencia acumulada es 2 eventos divididos 6 individuos, o sea, 0.33, del 33% en un año. Pero el problema aquí, como ya dijimos anteriormente, son las pérdidas, porque los que se perdieron podrían haber desarrollado eventos nuevos y entonces la incidencia hubiese sido mayor. Esta situación la expresa mejor la densidad de incidencia, también llamada tasa de incidencia, que es el cociente entre el número de casos nuevos ocurridos durante el periodo de seguimiento y la suma de todos los tiempos de observación de cada individuo. Acá el rango es ilimitado, no depende del tiempo de seguimiento porque se asume que el ritmo es constante y no necesita una cohorte fija. Los individuos se pueden ir agregando en el tiempo. Entonces, si lo mostramos con el mismo ejemplo anterior, pero con una cohorte dinámica en la que se permiten incorporaciones, como ustedes ven, el seguimiento no empezó en todos al mismo tiempo. Hay 3 individuos, A, B y C, que sí lo han hecho, pero D, E y F han comenzado en otros momentos. Se han agregado en otros momentos. La figura muestra también que, 2 desarrollaron eventos y 2 se perdieron. Aquí la densidad de incidencia es 2, porque hubo 2 eventos nuevos, dividido 37.5 meses, que es la suma de todo el tiempo en observación que han estado estos 6 individuos, lo que da 5.3 individuos con nuevos eventos por cada 100 individuos en este lapso de tiempo, en 37 meses, es decir, 3 años y una pequeña fracción. Hay que tener bien en claro las relaciones que existen entre incidencia y prevalencia y me parece que esta figura es bastante ilustrativa. De acuerdo a cómo ustedes manejen estas 3 canillas, se va a ir modificando la prevalencia, que es el contenido de este recipiente. Si ustedes aumentan la incidencia y achican la mortalidad de la enfermedad y también los casos
que se recuperan de la enfermedad, cuando estudien la prevalencia va a ser mayor. Porque prevalencia es los casos existentes en un momento dado. Esta figura muestra claramente que en realidad la prevalencia depende de la incidencia, pero depende también de la duración de la enfermedad. La duración se va a acortar para un estudio de prevalencia si fallecen o son recuperados, se curan de la enfermedad. El riesgo relativo, que es una medida de asociación y permite estimar la magnitud de la asociación, es el cociente entre el riesgo en un grupo con el factor de riesgo y el riesgo en el grupo que no tiene ese factor de riesgo. Es la medida de asociación más utilizada en los estudios de cohortes, en los que de la población uno va a extraer dos muestras, una sin enfermedad, ¿no? Una expuesta al factor de riesgo y la otra que no está expuesta a este factor de riesgo. Y después del seguimiento, en cada una de las muestras se va a observar cuántos casos nuevos hubo, es decir, cuál fue la incidencia acumulada, y luego el cociente entre los expuestos y los no expuestos. Hay que fijar bien esta parte de la figura, que es una tabla de 2x2 y que vamos a seguir utilizando después, y que siempre hay que conformarla de esta manera. En la primera fila, los expuestos al factor de riesgo. En la segunda fila, los que no están expuestos al factor de riesgo. Y después, dos columnas importantes, que son las de los que han desarrollado enfermedad, tanto en el grupo de expuestos como en el grupo de no expuestos, y de los que han permanecido sanos, sin desarrollar la enfermedad, tanto en el grupo de expuestos como en el grupo de no expuestos. Clásicamente, esto se utiliza la letra A, B, C y D para ejemplificar cada una de estas posibilidades. Y el total de individuos enfermos va a ser A más C y el total de individuos sanos va a ser B más D. Estamos diciendo que el riesgo relativo es el cociente entre la incidencia en los individuos expuestos y la incidencia en los individuos no expuestos. Y la incidencia en los expuestos va a ser el número de enfermos que aparecieron en los expuestos al factor de riesgo dividido el total de individuos expuestos al factor de riesgo. Exactamente lo mismo. La incidencia en el grupo no expuesto va a ser el total de enfermos en el grupo expuesto dividido el total de individuos del grupo no expuesto. Entonces el riesgo relativo es la incidencia, el cociente entre la incidencia en los expuestos y la incidencia en los no expuestos. Si uno le coloca números a esto, supónganse ustedes que ustedes tienen aquí en los expuestos al factor de riesgo que 40 enfermaron y 160 permanecieron sanos y que el total de los expuestos era 200, y que en el grupo que no está expuesto al factor de riesgo enfermaron 10 en el periodo de observación y quedaron sanos 190, el total también es 200. Bueno, entonces el riesgo relativo va a ser el cociente entre incidencia en expuestos e incidencia en no expuestos, es decir, 40 dividido 200 como numerador, 10 dividido 200 como denominador. El riesgo relativo en este caso entonces va a ser 0,20 dividido 0,05 igual a 4. Y esto lo que está indicando es lo que está chiquito abajo, y es que la exposición a ese factor de riesgo cuadruplica el riesgo de sufrir el desenlace. Las características del riesgo relativo es que es una medida relativa del efecto, porque indica cuántas veces más va a desarrollar el evento el grupo que está expuesto comparado con el grupo que no está expuesto al factor de riesgo. Este riesgo relativo identifica la magnitud, como ya hemos dicho, de la fuerza de asociación,
Puede el resultado ser mayor de 1, entonces indica que no hay, puede ser igual a 1, en este caso indica que no hay asociación entre el factor de riesgo y el evento. Si es mayor de 1, como en el ejemplo que recién mostramos, indica que existe asociación positiva, es decir, que la presencia del factor de riesgo se asocia a una mayor frecuencia de que aparezca el evento. También, cuanto mayor es el riesgo relativo, es más fuerte la posibilidad de que exista una relación causal, aunque esta sola medida obviamente no prueba la causalidad. En cambio, un riesgo relativo menor de 1 indica que existe una asociación negativa, es decir, que en realidad es un factor protector, ese supuesto factor de riesgo. Así, si el resultado fuera, en lugar de 4, como nos dio recién, 0,75, por ejemplo, porque se introdujo un tratamiento o por cualquier otro motivo, se hablaría de una reducción del riesgo relativo del 25%. No hay que utilizarlo en estudios de casos y controles o casos retrospectivos, porque en estos casos uno no puede calcular la incidencia. Para calcular incidencia necesita un estudio longitudinal, prospectivo, hacia adelante. En esos estudios, entonces en los retrospectivos o en los de casos y controles, uno debe usar el odds ratio. Y el odds ratio, o razón de momios, o razón de probabilidades, o de productos cruzados, es otro de los indicadores estadísticos de asociación o de la magnitud de asociación entre variables. Es la posibilidad de que una condición o enfermedad se presente en un grupo poblacional comparado con el riesgo de que se presente en otro. Uno va a decir, por ejemplo, que es 2 o 3 veces o más probable que el caso haya estado expuesto al factor de riesgo en comparación con el caso control. Esta comparación se suele hacer entre grupos con condiciones de vida similares, salvo que uno está expuesto al factor de riesgo mientras que el otro no. Por tanto, es una medida del tamaño del efecto y se interpreta igual que el riesgo relativo. Más de 1 o menos de 1 cuando es un factor protector. Y se utiliza en estudios epidemiológicos transversales, en los estudios de casos y controles, y también se usa en los metaanálisis. Aquí volvemos al ejemplo y la tabla de 2×2 que habíamos dicho que había que recordar. Factor presente en un grupo, la cantidad de casos que aparecen o que hay, y de casos que no hay casos acá. El grupo con factor de riesgo ausente, cantidad de casos que se desarrollan, individuos que permanecen sanos, la suma de la cantidad de casos y el odds ratio, y aquí la suma de los que no desarrollaron enfermedad, el odds ratio resulta de aplicar A por D y dividirlo por B por C, razón de los productos cruzados o razón de momios, como se llama también el odds ratio. Si lo pasamos a términos numéricos, con el mismo ejemplo que el que hemos utilizado para riesgo relativo, tenemos exactamente lo mismo aquí, es decir, en el grupo que tenía el factor de riesgo presente, 40 casos y 160 que no tienen enfermedad, total 200. Y en el grupo que no tenía el factor de riesgo, hay 10 casos y 190 sanos, entre comillas, 200 el total. El odds ratio habíamos dicho entonces que era A por D dividido B por C, este cociente. A por D dividido B por C. ¿Qué es lo que se muestra ahí? 40 por 190 dividido 160 por 10. Eso da 7.600 dividido 1.600. Y el resultado final es 4,75. ¿Qué queremos decir con esto en el odds ratio? Que es 4,75 veces más probable que el caso haya estado expuesto en comparación con el control. La razón de prevalencias también puede utilizarse como un indicador de la magnitud de asociación entre factor de riesgo y eventos en los estudios de prevalencia. Es el cociente entre la prevalencia en el grupo expuesto y la prevalencia
en el grupo no expuesto. Puede utilizarse como una medida de la fuerza de asociación. Es un buen estimador del riesgo relativo. Acá no puede utilizarse el riesgo relativo porque no tenemos incidencia en un estudio transversal de prevalencia, pero tiene que cumplirse dos condiciones para que sea estimador de riesgo: que la duración de la enfermedad sea igual entre los pacientes expuestos y los no expuestos, y que no haya migración ni hacia adentro ni hacia afuera de estos grupos previa al inicio del estudio. Se interpreta de la misma manera que el riesgo relativo. Y el hazard ratio compara la ocurrencia o no de un suceso entre un grupo con un factor de riesgo o un grupo que ha sido intervenido y el control. Pero, y este es el dato característico, toma en cuenta el tiempo que tarda hasta que se produce el evento. Es un modelo de regresión de riesgo proporcional, que se llama regresión de Cox, que tiene en cuenta, como comentamos recién, además de la producción del evento, el tiempo que tarda en producirse. Y esa información del tiempo no la podemos obtener ni con el riesgo relativo ni con la estimación del odds ratio. Los datos del hazard ratio se suelen representar mediante curvas de supervivencia y tablas. Las curvas de supervivencia se llaman de Kaplan-Meier, y el análisis de esas curvas, junto con la regresión de Cox, nos van a dar tres resultados. El tiempo en el que se desencadena el 50% de los eventos en la mediana, el tiempo medio en el que se produce el evento, el promedio, y también el hazard ratio, que es la tasa de riesgos instantáneos. Entonces, para un valor de hazard ratio de 1, ese es el valor nulo. Es la igual probabilidad de que ocurra el suceso en ambos grupos en el próximo intervalo de tiempo. En cambio, un hazard ratio de más de 1 indica una mayor probabilidad en el grupo intervenido o que tenga la característica que uno está investigando. Y menos de 1, menor riesgo en el grupo intervenido que en el grupo control. Acá ustedes tienen una manera en la que van a observar en los trabajos el hazard ratio. Y este es un estudio longitudinal de cohortes de nuestro grupo. Es un estudio que muestra que cuál es el riesgo, en este caso a 14 años, de tener un evento cardiovascular de acuerdo a la categoría inicial de presión que uno tenga, y qué es lo que muestra cada una de estas curvas. La de más abajo son los individuos con presión óptima, menor de 120/80, después están presión normal, después normal alta, y arriba las tres categorías de hipertensión arterial. Y fíjense que obviamente el riesgo acumulado de eventos, y acá los eventos que se consideran son eventos combinados: infarto de miocardio fatal y no fatal, accidente cerebrovascular fatal y no fatal, revascularización coronaria e internación por angina de pecho inestable. Bueno, fíjense cómo se va incrementando a medida que se va incrementando el hazard ratio, a medida que ustedes incrementan la categoría. Este es el primer estudio en nuestro país de la relación entre presión y riesgo de evento cardiovascular con población argentina. Fíjense que los normales altos ya tienen el triple de riesgo acumulado comparado con los individuos que tienen presión óptima menor de 120/80. Y ustedes están viendo aquí el modelo no ajustado, y aquí ajustado por sexo, y después ajustado por sexo, diabetes, nivel de colesterol, tabaquismo, etc. Y ahora vamos a ver dos medidas, para ir concluyendo, medidas de impacto. Una de las medidas de impacto es el riesgo atribuible. En una población, el riesgo atribuible es la diferencia entre la incidencia de la enfermedad en el grupo expuesto y en el grupo no expuesto al factor de riesgo. Esto da información acerca del exceso de riesgo
de enfermar entre los individuos expuestos que puede atribuirse a ese factor de riesgo. Entonces, como dijimos recién, el riesgo atribuible es igual a la incidencia en los expuestos menos la incidencia de la enfermedad en no expuestos. Si lo pasamos a los números que ya hemos utilizado previamente, fíjense ustedes exactamente lo mismo. En el grupo expuesto al factor de riesgo, 40 desarrollaron enfermedad, de un total de 200. En los no expuestos, 10. El riesgo atribuible es entonces la diferencia de incidencias entre expuestos y no expuestos. Esta es la fórmula de la incidencia. Y con los números que están colocados acá, 40 dividido 200 menos 10 dividido 200. El riesgo atribuible entonces es 0,20 menos 0,05 igual 0,15, es decir, 15%. ¿Qué es este entonces 15%? Es el exceso de riesgo de enfermar entre los expuestos que puede atribuirse al factor de riesgo en estudio. Y el segundo que vamos a ver, indicador de es la proporción de riesgo atribuible, también llamada fracción etiológica. Esto representa la proporción de la incidencia de enfermedad que se evitaría en los individuos expuestos si se evitara su exposición al factor de riesgo. Y es el cociente entre el riesgo atribuible y la incidencia de enfermedad en los expuestos al factor de riesgo. Es otra forma más de presentar el impacto que tiene el factor de riesgo entre aquellos que están expuestos a este factor de riesgo. Si lo pasamos en términos numéricos, otra vez, la proporción de riesgo atribuible sería la incidencia en los expuestos menos la incidencia en los no expuestos dividido la incidencia en los expuestos por 100. Son exactamente los mismos números que hemos utilizado hoy. Es decir, la incidencia en los expuestos es 40 dividido 200 y en no expuestos 10 dividido 200. Esto es una resta y se divide por la incidencia en los expuestos, se multiplica por 100. En este ejemplo, la proporción de riesgo atribuible sería entonces 0,20 menos 0,05 dividido 0,20 igual 0,75, es decir, 75%. Esa sería entonces en este ejemplo la proporción de la incidencia de la enfermedad que se evitaría entre los expuestos si se evitara la exposición al factor de riesgo que estaba en el análisis en este caso. Y con esto terminamos mi exposición. Muchas gracias.